¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás tu vida no es realmente tuya? Que tus pensamientos, tus decisiones e incluso tus sueños han sido moldeados por otras personas, padres, maestros, miedos y circunstancias? Parece absurdo, pero la mayoría de la gente vive la vida de alguien que ya vivió. Siguen guiones invisibles escritos por voces del pasado, y a eso lo llaman destino. Pero el destino no es algo que descubres, es algo que escribes. Y quiero mostrarte cómo ser el autor de tu propia historia, empezando ahora mismo. La mayoría de la gente se pasa la vida entera creyendo que el destino es algo que les sucede, no algo que nace dentro de ellos. Viven esperando una señal, un milagro, una oportunidad para cambiarlo todo. Pero la verdad es que el destino no es un regalo del universo, es una creación consciente. Yo aprendí esto a la mala. Durante muchos años fui simplemente un espectador en mi propia vida. Formaba parte de una rutina predecible. Me levantaba, trabajaba, regresaba a casa y dormía. Era como si estuviera atrapado en un ciclo invisible, un guión escrito por alguien a quien ni siquiera le importaba mi final. Y lo más peligroso es que cuando vives así por demasiado tiempo, empiezas a creer que es normal. Empiezas a justificar el conformismo como si fuera sabiduría. Empiezas a llamar prudencia al miedo. Pero el momento en que descubrí que podía ser el autor de mi propio destino fue el mismo momento en que me di cuenta del poder de la decisión. Una sola pregunta lo cambió todo para mí. ¿Por qué no cambias tus resultados? Esas palabras me paralizaron, porque por primera vez me di cuenta de que el problema no estaba en el mundo, ni en los demás, ni en la suerte. Estaba en mí. Hasta ese día, pensaba que era una víctima de las circunstancias, pero entendí que era cómplice de ellas. Y esa es una de las mayores trampas de la mente humana. Creer que el destino es un camino fijo, cuando en realidad es un reflejo de las decisiones que tomas cada día, consciente o inconscientemente. Quizás te sientes como yo en aquel entonces, rodeado de recibos, obligaciones, opiniones y miedos. Quizás crees que es demasiado tarde, que las oportunidades se te han escapado, o que lo que estás viviendo ahora es lo máximo que la vida puede ofrecerte. Pero nada de eso es verdad. El destino cambia en el instante en que modificas la imagen que tienes de ti mismo. Mientras tu mente esté programada para creer que no puedes, la vida seguirá dándote la razón. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que crees posible. Recuerdo exactamente lo que se sentía creer que el futuro ya estaba decidido. Miraba a las personas exitosas y pensaba, ellos son diferentes a mí. Creía que el éxito tenía un código secreto, reservado solo para unos cuantos elegidos. Pero la realidad es que todos estamos escribiendo nuestro destino con cada pensamiento. El problema es que la mayoría de la gente escribe su propia historia con tinta invisible, con miedo, duda y autocompasión, y el resultado es predecible, una vida de repetición. El cerebro humano es como un proyector, y la película que proyecta es lo que mantienes enfocado. Estudios sobre neuroplasticidad muestran que tus pensamientos moldean conexiones neuronales que determinan tus acciones y decisiones. En otras palabras, el destino no está allá afuera. Literalmente se está esculpiendo dentro de ti, con cada repetición mental, con cada creencia que decides alimentar. Cuando te ves pequeño, limitado, atrapado por el pasado, estás programando tu mente para repetir los mismos resultados. Pero cuando te permites imaginar algo más grande, le estás dando una nueva orden a tu subconsciente. Aprendí esto cuando empecé a practicar un ejercicio sencillo: visualizar el tipo de vida que quería vivir, incluso cuando todo a mi alrededor decía que era imposible. No era magia, era entrenamiento. Cada día, antes de salir de casa, pasaba unos minutos imaginando lo que se sentiría vivir la vida de mis sueños. ¿Qué ropa usaría? ¿Qué haría? ¿Cómo me comportaría? Y con el tiempo, algo empezó a cambiar. No en el mundo, sino dentro de mí. Mis decisiones empezaron a reflejar ese nuevo yo, y la realidad poco a poco empezó a alinearse con ello. El destino no es una línea recta,
Es un espejo. Refleja exactamente lo que llevas dentro. Si vives esperando el fracaso, el mundo se encargará de confirmarlo. Pero si te levantas cada mañana con la convicción de que puedes crear algo más grande, el universo conspira para mostrarte el camino. Esto no es coincidencia, es una ley. El mundo exterior siempre es un eco de tu mundo interior. Puedes seguir repitiendo los mismos patrones, o puedes empezar ahora a reescribir el guión de tu historia. No esperes una señal. La señal es la incomodidad que sientes cuando te das cuenta de que estás viviendo por debajo de tu potencial. Esta incomodidad es la llamada de tu verdadero yo, el autor que quiere tomar la pluma y empezar a escribir algo nuevo. Todo comienza con una decisión sencilla, pero poderosa. Ya no aceptar el papel de espectador. Y te garantizo, el momento en que decides que eres el creador de tu destino es el mismo momento en que la vida empieza a cooperar contigo, porque finalmente dejas de luchar contra la corriente y empiezas a remar en la dirección de lo que naciste para ser. A partir de entonces, lo imposible deja de ser un muro y se convierte simplemente en una puerta esperando que tengas el valor de abrirla. Nada cambia mientras tu mente sigue atrapada en los mismos patrones de pensamiento. Descubrí esto cuando me di cuenta de que pasaba más tiempo pensando en lo que temía que en lo que realmente quería. Y así es precisamente como vive la mayoría de la gente, enfocadas en problemas, deudas, limitaciones, en todo lo que podría salir mal. Es como si se pasaran el día entero regando las semillas equivocadas y luego se preguntan por qué la cosecha siempre es la misma. Pero la mente no entiende el no. Cuando dices, ya no quiero ser pobre, lo que registra es pobre. Cuando dices, no quiero fracasar, entiende fracaso, porque el cerebro funciona con imágenes y sentimientos, no con negaciones. Fue entonces cuando entendí que si quería crear un nuevo destino, necesitaría cambiar por completo las imágenes que alimentaban mi mente cada día. Durante años, me miraba en el espejo y veía a un hombre común y corriente, sin educación formal, sin grandes oportunidades, sin nada que el mundo considerara prometedor. Y cada vez que aceptaba esa visión limitada, reforzaba las cadenas que me mantenían cautivo. El cambio comenzó el momento en que decidí ver algo diferente. Empecé a verme capaz, seguro, próspero. No porque ya lo fuera, sino porque decidí creer que podía serlo. Esa fue la semilla del nuevo yo. Y curiosamente, fue en ese punto cuando todo empezó a alinearse. Las oportunidades no aparecieron de la nada, siempre habían estado ahí. Simplemente no podía verlas porque mi autoimagen estaba bloqueando el acceso. La mente humana es el filtro de toda experiencia. Si crees que eres indigno de éxito, quizás hasta estés rodeado de oportunidades, pero no las reconocerás. Las descartarás, dudarás de ellas, las sabotearás, y luego lo llamarás mala suerte. Pero no es mala suerte, es autolimitación. Por eso, el primer paso para cambiar cualquier cosa es cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y esto no es solo filosofía, es ciencia. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que la forma en que una persona se percibe a sí misma afecta directamente el rendimiento de su cerebro. Cuando alguien cree que es capaz, el cerebro literalmente activa áreas para la resolución de problemas y la toma de decisiones de manera más eficiente. Cuando creen que son incapaces, esas mismas áreas se apagan. En otras palabras, el cuerpo obedece a la mente y el mundo responde al cuerpo. Recuerdo un tiempo en que todavía estaba con el Departamento de Bomberos de Toronto. No tenía perspectivas de futuro. Trabajaba duro, pero mi sueldo apenas cubría los gastos, y dentro de mí había una constante sensación de vacío. Un día, mientras limpiaba el piso de la estación, me di cuenta de que estaba usando toda mi energía física solo para sobrevivir, pero ninguna energía mental para crear. Estaba simplemente existiendo, no viviendo. Fue durante esta fase que Ray Stanford me puso en las manos el libro Piense y hágase rico, y me dijo, estudia esto y aplícalo. Puedes cambiarlo todo. Lo dudé.
Pero algo dentro de mí dijo, ¿y si fuera verdad? Ese "y sí" fue la chispa que encendió la revolución en mi mente. Empecé a visualizar una vida diferente, no porque creyera plenamente en ello, sino porque necesitaba creer en algo nuevo. Cada página del libro me mostró que el pensamiento es creativo, que las ideas son el molde invisible de la realidad. Y lo puse a prueba. Creé una imagen mental de mí mismo dirigiendo un negocio próspero, ayudando a la gente, viajando por el mundo. En ese momento, ni siquiera tenía dinero para llenar el tanque de gasolina de mi coche, pero la imagen era tan vívida, tan clara, que mi cuerpo empezó a actuar en consecuencia. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mi energía cambió, mis conversaciones cambiaron, la gente a mi alrededor cambió. ¿Alguna vez has notado que cuando tu estado interno cambia, el mundo empieza a responder de manera diferente? Es porque la frecuencia que emites cambia, y la vida es un fiel espejo de esa frecuencia. Cuando empiezas a pensar y sentir como una persona próspera, empiezas a atraer situaciones que confirman esta nueva identidad. Así fue como en poco tiempo pasé de ser un bombero sin rumbo a ser dueño de una empresa de limpieza que facturaba más de $100,000 al año. Y eso fue en los años 60. Para un hombre sin educación, eso era inconcebible. Pero ahora entiendo. El dinero era simplemente un reflejo de una transformación interna. Nada de lo que deseas sucederá de afuera hacia adentro. El éxito no vendrá para hacerte confiado. Es la confianza la que atrae el éxito. Y si aún dudas de esto, observa a cualquier persona verdaderamente exitosa. Ninguno de ellos esperó a que el mundo creyera en ellos. Creyeron primero. El mundo solo confirmó lo que ya era verdad dentro de ellos. Por eso, hoy quiero que empieces a escribir el nuevo guión de tu historia mental. Agarra un papel y describe con detalle cómo sería tu día ideal si fueras la persona que aspiras a ser. ¿Dónde despertarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué vestirías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Después lee esto cada mañana, incluso antes de revisar tu teléfono. El objetivo es simple: reemplazar la imagen vieja por una nueva hasta que tu subconsciente empiece a actuar en alineación con ella. Haz esto por 7 días y observa los pequeños cambios en oportunidades, conversaciones y sentimientos. Con cada pensamiento estás esculpiendo el destino que vivirás. Con cada creencia estás dictando los colores y las formas de tu realidad. Y cuando asumes este poder, algo extraordinario sucede. Dejas de ser un resultado de las circunstancias y te conviertes en su causa. Es entonces cuando el destino empieza a obedecer, porque finalmente has tomado el papel de autor. La verdadera transformación empieza en el momento en que dejas de buscar culpables y empiezas a buscar las causas. Me tomó años entender que mis resultados no eran consecuencia del gobierno, la economía o la suerte. Eran un reflejo directo de lo que estaba sucediendo dentro de mí. Y lo curioso es que, cuanto más me quejaba, más razones encontraba para quejarme. Porque quejarse también es un acto creativo, solo que en la dirección equivocada. Cada vez que te quejas, reafirmas que eres una víctima. Y la mente cree todo lo que le dices repetidamente. Cuando dices, nunca me sale nada bien, tu cerebro no lo cuestiona, lo acepta como una orden. Y luego empieza a protegerte, evitando cualquier situación que pueda demostrar lo contrario, porque el cerebro odia las contradicciones. Por eso tantas personas viven en un ciclo interminable de autosabotaje, porque en lo profundo de la mente hay un programa que obstaculiza el progreso y lo etiqueta como seguridad. Aprendí que para cambiar mi destino, primero necesitaba asumir la responsabilidad total de todo lo que sucedía en mi vida. No parcial, sino total. Es un concepto que al principio parece duro, pero es liberador. Porque mientras culpes al mundo, el poder reside fuera de ti. Pero cuando declaras, todo lo que sucede en mi vida es un reflejo de lo que existe dentro de mí, algo cambia, recuperas el control, y ese es el primer paso para convertirte en el autor de tu propio destino. Recuerdo una época en que todo parecía desmoronarse. Había iniciado mi negocio de limpieza, y de repente
Perdí un cliente importante que representaba una parte considerable de mis ingresos. Mi mente intentó inmediatamente encontrar a alguien a quien culpar. Culpé al mercado, al cliente, al clima, pero después de unos días me senté en silencio y me di cuenta. El problema no era la pérdida en sí, era mi reacción a la pérdida. Había permitido que el miedo tomara el control, y cuando el miedo toma el volante, la vida se detiene. A partir de ese momento, me prometí que nunca más dejaría que una emoción negativa dictara mis acciones, y esta se convirtió en una de las decisiones más poderosas que he tomado en mi vida. Quizás tú también estés atrapado en un patrón similar. ¿Cuántas veces has dejado algo prometedor por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces se te ha presentado una oportunidad y te has convencido de que no era el momento adecuado? Así es como vive la mayoría de la gente, esperando un momento perfecto que nunca llega. Pero lo que no se dan cuenta es que el momento perfecto no existe. Lo que sí existe es la valentía para actuar incluso cuando aún hay incertidumbre. La acción es lo que mueve la energía, y la energía es lo que construye el destino. Me gusta pensar en la vida como una página en blanco. Muchos la ven y les da miedo escribir la primera palabra porque piensan que podría salir mal. Pero aprendí que el verdadero error es dejar la página en blanco. Aunque garabatees, aunque necesites borrar y reescribir, es el acto de escribir lo que te transforma. Cuando escribes tu propio destino, sí cometes errores, pero se convierten en capítulos de aprendizaje. Es el miedo a cometer errores lo que mantiene a las personas atrapadas en el mismo párrafo durante toda su vida. Científicamente, la física cuántica ya ha demostrado que la observación influye en el resultado. Cuando cambias la forma en que miras algo, el objeto mismo cambia su comportamiento. Esto también aplica a la vida. Si ves un desafío como una barrera, será un obstáculo. Pero si lo percibes como una lección, se convertirá en un escalón. La diferencia no está en el evento, sino en la interpretación. Así es como la realidad responde a tu estado mental. Tu enfoque es la pluma con la que escribes la historia de tu vida. Recuerdo una vez, durante una conferencia, una mujer me preguntó: «Bob, ¿qué pasa si el destino ya está escrito?». La miré y le respondí: «El único destino escrito es el que tú aceptas como inmutable». Y esa es la verdad que pocos tienen el valor de afrontar. A la gente le gusta la idea de un destino fijo porque los exime de responsabilidad. Pero cuando entiendes que el destino es maleable, también entiendes que es imposible esconderse de tu propia mente. Porque todo lo que piensas, sientes y haces es una semilla que eventualmente germinará. Y aquí hay algo que quiero que grabes muy bien. Cada pensamiento es una orden enviada al universo. La duda dice: tráeme más incertidumbre. La preocupación dice: tráeme más motivos para preocuparme. Pero la fe, cuando se mantiene incluso en la oscuridad, dice: tráeme la prueba de lo que creo. Y la vida obedece, siempre obedece. Desde el momento en que decides dejar de reaccionar y empezar a crear, todo cambia. Dejas de ser una hoja al viento y te conviertes en el viento que mueve las hojas. Yo experimenté esto, no porque sea especial, sino porque finalmente decidí que era responsable de todo, incluso de los pensamientos que permitía. La mente es un jardín y cada pensamiento es una semilla. El destino no es un accidente, es una cosecha. Así que pregúntate ahora, ¿qué tipo de semillas has estado sembrando? ¿Son semillas de miedo o de fe? ¿De escasez o de abundancia? Porque lo que siembras en tu mente inevitablemente florece en tu vida. El destino no se escribe al azar, se moldea, línea a línea, por aquellos que tienen el valor de asumir la autoría de su propia historia. ¿Te has fijado cómo la mayoría de la gente vive reaccionando a la vida, en lugar de crear la suya propia? Creen que están tomando decisiones, cuando en realidad solo están respondiendo a viejos patrones mentales. Se levantan deprisa, se quejan del tráfico, hacen lo que tienen que hacer, regresan cansados y a eso le llaman rutina. Pero la rutina no es más que un reflejo de lo que se ha programado dentro de ellos. Nada cambia externamente hasta que algo cambia internamente. Y puedo afirmar esto con total convicción,
porque viví exactamente así. Por mucho tiempo fui un esclavo de la repetición. Pensaba los mismos pensamientos, sentía las mismas emociones y tomaba las mismas acciones. No me daba cuenta de que estaba repitiendo un patrón subconsciente que me mantenía atrapado en una realidad que decía odiar. Fue entonces cuando entendí que si realmente quería cambiar mi destino, primero necesitaría cambiar mi programación mental. La mente humana funciona como un termostato. No importa lo que pase afuera, siempre intenta traerte de vuelta al punto interno en el que está programada. Si estás programado para creer que solo puedes ganar una cierta cantidad, el universo incluso podría darte más. Pero algo sucederá para regresarte al patrón anterior. Una deuda inesperada, una decisión imprudente, una mala inversión. No es mala suerte, es un ajuste térmico mental. Y esto sucede en todas las áreas: dinero, salud, relaciones, autoconfianza. Tu vida nunca irá más allá del punto en el que tu subconsciente cree que mereces estar. Una vez me encontré en una situación que me hizo entender esto con una claridad dolorosa. Después de empezar a tener éxito con mi negocio de limpieza, noté que cada vez que las cosas empezaban a ir bien, algo dentro de mí creaba caos. Me enfermaba, perdía un cliente importante o generaba algún tipo de conflicto. Era como si no pudiera sostener el éxito. Hasta que me di cuenta, no era el mundo saboteándome, era yo mismo. Mi subconsciente seguía atascado con la imagen del hombre que ganaba poco, que se sentía culpable por prosperar. Necesitaba cambiar esa imagen si realmente quería crecer. Fue en ese punto que empecé a estudiar el poder de la autoimagen, inspirado por Maxwell Maltz y su obra Psicocibernética. Él afirmaba que los seres humanos nunca superan la imagen mental que tienen de sí mismos, y eso era precisamente lo que me estaba frenando. Podía trabajar todo lo que quisiera, pero si me veía como alguien limitado, la vida se encargaría de confirmar esa creencia. Así que hice algo que parecía una locura. Empecé a verme de una manera completamente diferente. Me visualicé como un hombre próspero, seguro de sí mismo, con una mente disciplinada y una misión clara. Empecé a actuar como si ya fuera esa persona, incluso cuando la realidad aún no lo reflejaba. Al principio se sintió raro, pero pronto me di cuenta de que mi comportamiento empezó a alinearse con esta nueva visión, y el mundo respondió. Por eso digo, no necesitas cambiar el mundo, necesitas cambiar cómo te ves dentro de él, porque cuando cambias tu interior, el mundo entero empieza a responder de forma diferente. Esto es la verdadera reprogramación, y empieza con la repetición y la emoción. Necesitas sentir, no solo decir. Repite todos los días: soy digno, soy capaz, soy abundante. Estas palabras dichas con verdadera emoción empiezan a crear nuevas conexiones en el cerebro. La ciencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para remodelarse según los estímulos que recibe. Y aquí es donde reside el secreto. Necesitas vivir emocionalmente en el futuro antes de que éste suceda físicamente. Cuando sientes la emoción ahora de haber logrado ya lo que deseas, tu cuerpo se alinea energéticamente con esa realidad. Es como si el universo dijera: ya está vibrando en esa frecuencia, así que eso es lo que le voy a entregar. Esto lo he vivido decenas de veces. Antes de hablarle a miles de personas, ya me veía ahí, sentía el nerviosismo, la emoción, el sonido de los aplausos. Antes de ganar mi primer $1.000.000, ya sentía la tranquilidad de la libertad financiera. Y cada una de estas imágenes se hizo realidad con el tiempo. Quizá para algunos esto suene fantasioso, pero no lo es. Investigaciones de la Universidad de Harvard demostraron que imaginar una acción activa las mismas áreas cerebrales que ejecutarla físicamente. Esto significa que tu cerebro no distingue entre lo que se imagina y lo que se vive. Y por eso la visualización es tan poderosa. Cuando te ves como alguien exitoso, tu cerebro empieza a crear los caminos para hacerlo realidad. Cambia tu enfoque, aumenta tu percepción de las oportunidades y empiezas a actuar en sintonía con este nuevo yo. Así que pregúntate, ¿a quién ves cuando te miras al espejo?
¿Estás viendo a la persona que el mundo te hizo o a la que naciste para ser? La respuesta a esa pregunta define el mapa de tu destino. Puedes seguir repitiendo la historia que te enseñaron o puedes empezar a escribir una nueva, en la que tú seas el protagonista. Recuerda, el mundo no te da lo que quieres, te da lo que crees merecer. Y desde el momento en que decides cambiar esa creencia, cambias tu vida. Porque la mente, cuando se transforma de verdad, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. Todo lo que vives hoy es un reflejo directo de lo que crees que es posible. El destino no es una ocurrencia aleatoria, es una respuesta precisa a la frecuencia que emites cada día a través de tus pensamientos, sentimientos y actitudes. La mayoría de la gente cree que vive según lo que quiere, pero en realidad vive según lo que espera. Este fue uno de los mayores descubrimientos de mi vida. No atraemos lo que deseamos, atraemos lo que esperamos. Y la expectativa es mucho más poderosa que el deseo, porque el deseo reside en la mente consciente, pero la expectativa habita en el subconsciente, y es el subconsciente el que comanda el 96% de nuestras decisiones diarias. La ciencia lo demuestra. Estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que las personas con expectativas optimistas son más propensas a lograr metas y mantener relaciones saludables. Esto ocurre porque la expectativa positiva afecta los sistemas nervioso e inmunológico, generando más energía, claridad mental y resiliencia. En otras palabras, la forma en que piensas literalmente cambia la química de tu cuerpo, y tu cuerpo empieza a actuar en sintonía con lo que crees que sucederá. Y lo contrario también es cierto. Quienes esperan lo peor tienden a ver el mundo a través de un filtro de amenaza, reaccionando con miedo, duda y retraimiento. Quizá nunca te has detenido a observar esto en tu propia vida. Piensa cuántas veces te rendiste antes de intentarlo, solo porque pensaste no va a funcionar. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar creyendo no era el momento adecuado o no eras capaz? Esas frases, dichas en tono de prudencia, son en realidad formas sutiles de miedo. Y el miedo es el mayor ladrón de destino que existe. Se disfraza de lógica, de sentido común, incluso de humildad. Pero el miedo no es racional. Es solo la defensa del viejo yo tratando de evitar que te conviertas en quien realmente eres. Una de las lecciones más importantes que aprendí es que la vida nunca va más allá del nivel de tus expectativas. Si esperas poco, recibirás poco. Y no como castigo, sino como correspondencia. Todo en la naturaleza opera por resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante. No puedes plantar semillas de limón y esperar cosechar manzanas. De la misma manera, no puedes vivir con pensamientos de escasez y esperar abundancia. Cuando entendí esto, comencé a cambiar conscientemente mis expectativas. Me despertaba y decía, hoy espero buenas noticias, hoy espero crecimiento, hoy espero oportunidades. Al principio parecía un simple ejercicio de optimismo, pero pronto me di cuenta de que mi mente empezó a buscar pruebas para confirmar esas expectativas, y cuanto más esperaba lo mejor, más aparecía lo mejor. Recuerdo una historia que viví años después, cuando empecé a entrenar a personas de todo el mundo. En una de las clases había un hombre que me dijo, «Bob, a mí nunca me sale nada bien. Tenía talento, buenas ideas, pero una mirada de derrota». Le pregunté, «¿Qué esperas cuando intentas algo nuevo?». Y me respondió, «Espero que salga mal porque es lo que siempre pasa». Lo miré y le dije, «Y es precisamente por eso que sigue pasando». Le propuse un reto de 7 días, despertarse cada día y repetir en voz alta, «Hoy espero éxito, espero reconocimiento, espero progreso». Al principio se sintió ridículo, pero continuó. Al 8º día me envió un mensaje diciendo que había recibido una oferta de asociación. Cuando cambió lo que esperaba, cambió lo que atrajo. El mundo no cambia cuando quieres que cambie. Cambia cuando esperas que cambie. La expectativa es el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo que piensas y lo que experimentas. Y si me preguntas por dónde empezar, te diría, empieza por desafiar tus creencias.
Cada vez que surja un pensamiento limitante, respóndele. Cuando tu mente diga, eso no va a funcionar, di, ¿y si sí? Cuando te susurre, no eres capaz, di, espero demostrar lo contrario. No necesitas creer de inmediato, solo necesitas empezar a plantar nuevas ideas. Porque el subconsciente es como tierra fértil, no juzga la semilla, simplemente cultiva lo que repites con emoción y constancia. La vida es un reflejo de lo que permites que suceda dentro de ti. Cambia tus expectativas y el mundo cambiará su respuesta. Créeme, el universo no tiene favoritos, tiene corresponsales. Y tú te conviertes en uno de ellos en el momento en que decides esperar lo mejor. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin entendiste que el destino no es lo que te sucede, es lo que creas a partir de lo que esperas. Todo comienza cuando comprendes que tu destino no está siendo escrito por fuerzas invisibles, sino por los hábitos que repites cada día. Es fácil hablar de sueños, de lo que quieres lograr, pero es en las pequeñas decisiones diarias donde el destino realmente se moldea. La gente subestima el poder de la repetición. Creen que los grandes cambios provienen de momentos grandiosos, pero en realidad vienen de pequeñas acciones realizadas con constancia. Es como una gota de agua que, al caer en el mismo punto, un día perfora la piedra. La diferencia es que la gota no es más fuerte que la piedra, pero sí es más persistente. Y es esta persistencia la que separa a quienes crean su propio destino de quienes simplemente reaccionan a la vida. Cuando empecé a cambiar mi vida, no tenía dinero, ni educación, ni un camino claro. Todo lo que tenía era un libro, una idea y una decisión. Hacer algo cada día, aunque fuera mínimo, para acercarme a la imagen de éxito que llevaba en mi mente. Y créeme, no fue fácil. Los primeros días parecía que nada sucedía, pero me mantuve enfocado. Me repetía, la mente crea el camino cuando la decisión es firme. Y así es, de verdad. El subconsciente necesita repetición para aceptar un nuevo patrón. Al principio se resiste, duda, te provoca a rendirte. Pero cuando persistes, cede. Así me di cuenta de que la fuerza de voluntad es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. A menudo digo que el destino se doblega ante quienes actúan con propósito, y el propósito nace de la claridad. Solo puedes cambiar lo que entiendes. Por lo tanto, uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer es observarte con honestidad. Pregúntate, ¿qué he estado haciendo repetidamente que me aleja de la vida que quiero? Quizás sea el hábito de quejarte, de posponer decisiones, de dudar de ti mismo. Estos patrones son silenciosos pero poderosos, y hasta que no los rompas, seguirán escribiendo tu historia sin tu permiso. La única forma de reemplazarlos es con nuevos hábitos conscientes. De nada sirve eliminar lo viejo si no introduces lo nuevo. Así fue como inicié lo que llamo sustitución creativa. Cada vez que me sorprendía pensando algo negativo, conscientemente cambiaba ese pensamiento por uno positivo, aunque sonara falso. Cuando venía el pensamiento, no soy lo suficientemente bueno, yo decía, estoy aprendiendo a ser mejor cada día. Este pequeño cambio, repetido innumerables veces, reprogramó por completo la forma en que me veía. Y el resultado fue inevitable, mi realidad cambió. Es imposible mantener una imagen mental de fracaso y vivir una vida de éxito al mismo tiempo. El subconsciente siempre hará que el mundo coincida con la imagen dominante que tienes dentro de ti. Y ahora, si has llegado hasta aquí, quiero hacerte una petición, un desafío, de hecho. Si este video te está haciendo pensar diferente, si está abriendo nuevas posibilidades dentro de ti, entonces detente ahora y haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto simbólico, es un compromiso con tu propio crecimiento. Eres tú diciendo, estoy listo para tomar el control de mi destino. Y créeme, cuando tomas decisiones con intención, el universo responde. Porque cada acto de elección consciente es un mensaje claro enviado a la vida. Yo tengo el mando.
Descubrí que la mayoría de la gente no fracasa porque quiera cosas malas o porque le falte talento, sino porque no puede mantener la energía de la decisión inicial. Empiezan con entusiasmo, pero el entusiasmo es como una chispa, ilumina por un instante y luego se apaga a menos que se alimente. Por eso la disciplina es más poderosa que la motivación. La motivación es emocional, la disciplina es estructural. Cuando cultivas el hábito de pensar, actuar y reaccionar como tu yo ideal, ya no necesitas depender de la inspiración, te conviertes en su propia fuente. El destino empieza a alinearse, porque ahora hay coherencia entre quien dices ser y quien realmente eres. A partir de este momento, las casualidades empiezan a sentirse como milagros. La gente correcta aparece, surgen las ideas, las oportunidades se multiplican, pero no es suerte, es una consecuencia. Por fin te vuelves magnético, porque el universo responde a la frecuencia de la constancia. Y lo más fascinante es que, después de un tiempo, volteas a ver hacia atrás y te das cuenta de que lo imposible solo parecía lejano porque todavía no te habías convertido en la persona capaz de lograrlo. Este es el poder de tomar el control de tu propia mente. Dejas de perseguir los resultados y, en cambio, haces que ellos te persigan a ti. El poder de cambiar tu propio destino empieza con la habilidad de modificar cómo piensas sobre ti mismo y sobre el mundo. Esto lo descubrí cuando me di cuenta de que mi mente era como una estación de radio que, sin que yo me diera cuenta, estaba sintonizada en la frecuencia equivocada. Quería prosperidad, pero mi mente vibraba con escasez. Decía que quería libertad, pero mis acciones estaban impulsadas por el miedo. Y la vida, como un espejo fiel, reflejaba exactamente eso. Fue entonces cuando entendí algo que transformó por completo mi forma de vivir. No recibes lo que deseas, sino lo que es compatible con la energía que emanas. Y esa energía es el resultado directo de tus pensamientos dominantes. La mente subconsciente no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Responde a la emoción que acompaña a la imagen mental, y ahí es donde la mayoría de la gente se pierde. Dicen que quieren una vida mejor, pero se la pasan el día entero preocupándose por lo que podría salir mal. Refuerzan imágenes mentales de fracaso, escasez y miedo. Luego se preguntan por qué todo sigue igual. La verdad es que el universo no entiende de palabras, entiende de vibración. Si tu sentimiento más recurrente es la duda, el universo responde con situaciones que confirman esa duda. Aprendí que necesitas sentir antes de ver, creer antes de poseer, vivir mentalmente el éxito antes de que se manifieste físicamente. Recuerdo una época en la que empezaba a trabajar con entrenamientos y conferencias. Todavía no era muy conocido y a menudo las salas estaban casi vacías. Pero en lugar de desanimarme, visualicé un auditorio lleno a reventar. Me veía en el escenario, sentía el calor de las luces, escuchaba a la gente aplaudiendo y me conmovía profundamente. Hice esto durante varios meses y lo más increíble es que empecé a atraer a gente que quería escucharme. No porque tuviera un secreto milagroso, sino porque estaba vibrando en coherencia con lo que deseaba. Y cuando hay coherencia entre la mente y la emoción, el universo no tiene otra opción más que responder. Pero aquí está el punto que pocos entienden. No puedes solo visualizar lo que quieres. También necesitas eliminar la frecuencia opuesta. Mientras el miedo ocupe el espacio de la fe, nada cambia. Por eso empecé a practicar un ejercicio que se volvió parte de mi vida. Cada vez que aparecía el miedo, lo enfrentaba como una señal de que estaba a punto de crecer. Aprendí a transformar el miedo en combustible. Cuando el miedo decía, ¿qué tal si sale mal?, yo respondía, ¿y qué tal si sale bien? Y esta simple inversión de enfoque cambió por completo mi estado emocional. De repente, lo imposible empezó a parecer posible. Y quiero proponerte lo mismo ahora. Elige una meta que realmente te importe, algo que te emocione y te rete. Durante los próximos 7 días, tómate 10 minutos cada mañana para visualizarte viviendo esta meta como si ya fuera real. No solo imagines, siente. Cierra los ojos y mira los detalles. El lugar, los colores, la gente, los sonidos, lo que llevas puesto,
¿Cómo te sientes? Haz esto todos los días y al final de cada noche, escribe una acción, por pequeña que sea, que te haya acercado a este escenario. Al principio puede parecer solo un ejercicio, pero con el tiempo notarás algo extraordinario. Tu mente empezará a reconocer este nuevo patrón como tu verdad, y cuando el subconsciente acepta algo como verdad, hace todo para que se convierta en realidad. La razón por la que este ejercicio es tan poderoso es simple. Entrena a tu cerebro para esperar lo mejor y a tu cuerpo para actuar hacia lo mejor. La vida no se transforma de la noche a la mañana, pero empieza a alinearse de una manera casi imperceptible. Pequeñas casualidades empiezan a ocurrir, la gente aparece, surgen las oportunidades y poco a poco lo que antes parecía lejano se vuelve natural. El destino no cambia con la fuerza, cambia con el enfoque, y cuando empiezas a actuar desde esta nueva vibración, la duda desaparece, el miedo se debilita y la fe se convierte en tu estado natural. Es en este punto que la transformación se solidifica, cuando creer se vuelve más fácil que dudar. En ese momento ya no necesitas perseguir lo que quieres, solo necesitas convertirte en la persona capaz de recibirlo. Y ahí es cuando la vida empieza a fluir a tu favor. Porque el universo siempre responde a la frecuencia de la coherencia, y cuando vibras en armonía con lo que quieres, tu destino ya se está reescribiendo, no en el futuro, sino ahora. La mente es el verdadero escenario donde se representa el destino. Todo lo que experimentas en el mundo físico primero empezó como una imagen mental. El problema es que la mayoría de la gente permite que estas imágenes sean creadas por el miedo, las dudas y los recuerdos de fracaso. No se dan cuenta de que cada pensamiento repetido es una semilla plantada en el terreno fértil del subconsciente, y este terreno no distingue entre lo bueno o lo malo. Simplemente hace crecer lo que se siembra con suficiente emoción. Cuando entiendes esto, empiezas a asumir un poder casi ilimitado sobre tu propia vida, porque te das cuenta de que nada ocurre por casualidad. Todo lo que experimentas es una proyección de lo que crees sobre ti mismo. Durante muchos años fui prisionero de mis propias creencias limitantes. Creía que el éxito era algo reservado para otros, los más inteligentes, los más educados, los más afortunados. Esta creencia era invisible, sin embargo, controlaba cada paso que daba. Incluso cuando surgían oportunidades, las alejaba inconscientemente porque no se alineaban con la imagen que tenía de mí mismo. Fue solo cuando entendí que la mente no solo percibe la realidad, sino que la crea, que mi vida empezó a cambiar. Y este cambio no llegó con suerte, llegó con conciencia. La conciencia es el puente entre lo invisible y lo visible. Empecé a observarme de manera diferente. En lugar de reaccionar al mundo, empecé a tratarlo como un espejo. Cuando algo no salía como yo quería, me preguntaba, ¿qué hay dentro de mí que está generando este reflejo? Y esta simple pregunta se convirtió en una de las prácticas más poderosas de mi vida. Me impidió culpar, quejarme y externalizar la responsabilidad. Porque cuando te reconoces como el creador, pierdes el derecho a ser una víctima, pero ganas el poder de cambiarlo todo. Recuerdo una conferencia donde conocí a un hombre que, a los ojos de todos, era un genio, inteligente, carismático, creativo. Pero había algo en él que resaltaba, su constante autocrítica. Decía, a mí nunca me sale nada bien. Y de hecho, todo lo que tocaba parecía desmoronarse. Era la prueba viviente de que el talento no es suficiente cuando la autoimagen está distorsionada. Un día, después de escucharlo durante unos minutos, le dije, no estás fracasando por falta de habilidad, estás fracasando por un exceso de creencia en tu propio fracaso. Él se quedó en silencio. Unas semanas después me buscó y me dijo, nunca había considerado que pudiera estar atrayendo lo que más temía. Este hombre se convirtió más tarde en uno de los más grandes emprendedores que he conocido. No porque haya cambiado de profesión, sino porque cambió su forma de pensar. Y esta es una verdad universal. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si el miedo existe dentro de ti,
atraes situaciones que justifican ese miedo. Si la escasez existe dentro de ti, el mundo te muestra razones para seguir creyendo en ella. Pero si cultivas dentro de ti una imagen de abundancia, confianza y valía, la vida empieza a darte pruebas de que esta imagen es real. No porque el universo sea mágico, sino porque el cerebro humano está programado para filtrar la realidad de acuerdo con lo que cree que es verdad. A esto se le llama el sistema reticular activador, una estructura neurológica que selecciona de miles de millones de estímulos diarios solo lo que confirma tus creencias dominantes. Por eso la gente pesimista encuentra problemas en todo, y la gente con confianza encuentra oportunidades incluso en el caos. El mundo es el mismo. El filtro es diferente. Y ese filtro es tu destino. Cuando cambias el filtro, cambias cómo ves el mundo, e inevitablemente cambias lo que el mundo te devuelve. Es como cambiar los lentes de unos anteojos. El paisaje no cambia, pero tu visión cambia por completo. Y lo más fascinante es que cuando empiezas a ver belleza, abundancia y posibilidades, el universo se ajusta para confirmar esta nueva visión. La clave es aprender a cultivar el sentimiento antes del resultado. Siempre creí que si puedes sentir algo profundamente, incluso antes de que suceda, ya estás en el camino de la manifestación. Este fue el caso cuando creé el Instituto Proctor Gallagher. Antes de que existiera una estructura, había un sentimiento, una convicción absoluta de que ayudaría a la gente de todo el mundo a transformar sus vidas a través de la mente. Lo veía tan claramente que el mundo simplemente respondió a la claridad de mi visión. Quiero que intentes algo. Durante los próximos 21 días, aparta unos minutos cada mañana para imaginarte viviendo exactamente la vida que deseas. Ve los detalles, siente la energía, respira como esa persona, piensa como ella. Haz esto con tal intensidad que se vuelva imposible distinguir la imaginación de la realidad. Y por la noche, antes de dormir, da las gracias como si ya lo hubieras recibido todo. Da las gracias no por necesidad, sino por certeza. Este simple ejercicio reprograma tu subconsciente y cambia la frecuencia de tu vibración. La vida no responde a los que esperan, responde a los que ya vibran. Y cuando vibras con gratitud, confianza y un propósito definido, el universo se reorganiza solito alrededor de esa nueva energía. Así es como el destino se reescribe, no con la fuerza, sino con la fe. La fe no es creer que algo va a pasar, es saber que ya está sucediendo. El verdadero poder está en vivir en el estado emocional de tu futuro, hasta que a tu futuro no le quede otra más que manifestarse frente a ti. Mucha gente cree que está estancada por falta de oportunidades, cuando en realidad lo están porque no sueltan el pasado. Viven reviviendo historias viejas, alimentando resentimientos pasados, justificando fracasos antiguos. Y por eso sus vidas nunca se renuevan. Quieren un capítulo nuevo, pero siguen leyendo la misma página. Aprendí, a menudo con mucho dolor, que el pasado no es una cárcel hasta que decides vivir en él. Y mientras sigas atado mentalmente a lo que pasó, lo que aún podría pasar nunca encontrará espacio para florecer. Por años cargué el peso de mis errores, cada decisión equivocada, cada oportunidad perdida, cada momento de arrepentimiento se convirtió en un recuerdo que revivía a diario. No me daba cuenta de que me estaba castigando constantemente, manteniendo mi mente centrada en lo que ya no podía cambiar. El resultado era predecible, me sentía paralizado. Hasta que un día me di cuenta de que el pasado no existe en ningún otro lugar más que en la memoria. No está en el tiempo, solo está en la mente. Y si está en la mente, entonces puede ser transformado. La gente confunde aprender con el encierro. Creen que para no repetir un error, necesitan revivirlo. Pero es exactamente lo contrario. Aprender es observar lo que pasó y extraer la lección, no castigarte con el recuerdo. Cuando le das un nuevo significado a tu pasado, deja de ser una carga y se transforma en sabiduría. Lo que antes te frenaba ahora te impulsa hacia adelante. Y así es como empecé a darle un nuevo enfoque a mis recuerdos.
Dejé de preguntarme, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empecé a preguntar, ¿cuál fue el propósito de que esto me pasara? Este simple cambio en la forma de preguntar abrió una nueva dimensión de entendimiento. Me acuerdo de una historia de mi infancia. Mi abuela siempre decía, cada vez que la visitaba, «Ya me voy a ir pronto, mijo». Lo decía con tanta convicción que crecí creyendo que se podía morir en cualquier momento. Pero ¿sabes qué pasó? Vivió hasta los 94 años. Pasaron décadas y ella seguía diciendo las mismas palabras, viviendo como si estuviera a punto de irse. Y me di cuenta mucho tiempo después de que esta era la metáfora perfecta de cómo vive la mayoría de la gente, atrapada en una idea vieja, convencida de que lo mejor ya quedó atrás, incluso cuando la vida está todavía completamente por delante de ellos. La verdad es que el pasado solo te sigue doliendo porque tú lo mantienes vivo emocionalmente. La neurociencia lo explica claramente. Cuando recuerdas una experiencia dolorosa, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que se activaron en el momento en que ocurrió el evento. Es decir, el cuerpo revive las mismas sensaciones, las mismas hormonas, el mismo sufrimiento. Es como si estuvieras experimentando el dolor de nuevo, pero sin el evento, solo con la memoria. Y mientras sigas haciendo esto, tu cuerpo se mantendrá atrapado en el mismo estado emocional, haciendo imposible cualquier creación de algo nuevo. Por eso suelo decir, es imposible construir algo nuevo mientras cargas con los escombros de lo viejo. El pasado no necesita ser olvidado, necesita ser redimido. No borras lo que has vivido, pero puedes cambiar el papel que esas experiencias juegan en tu historia. Lo que alguna vez te dolió puede convertirse en el punto donde despertaste. La decepción puede transformarse en claridad. La pérdida puede volverse fuerza. El fracaso puede convertirse en dirección. Pero nada de esto sucede mientras sigas mirando hacia atrás, intentando reescribir lo que ya se vivió. Aprendí que la vida solo empieza a fluir cuando dejas de pelear con lo que ya pasó y empiezas a colaborar con lo que está sucediendo ahora. El presente es el único punto de poder que tienes. Lo que pasó ya no existe y el futuro aún no está escrito. Así que el único lugar donde realmente puedes cambiar el destino es en el ahora. Por eso desarrollé una práctica sencilla que transformó por completo mi relación con el tiempo. Cada vez que noto que mi mente me jala hacia el pasado, me detengo y en silencio digo, el único tiempo que existe es este momento. Esta frase me regresa a la realidad, me vuelve a poner en control, y eso es lo que quiero que empieces a practicar. De hoy en adelante, cada vez que tu mente intente atraparte en recuerdos viejos, respira hondo y di, suelto lo que fue y creo lo que es. Repite esto cuantas veces sea necesario. Al principio, podría parecer un gesto simbólico, pero con el tiempo, tu cerebro empieza a entender la orden. Aprende que ya no quieres vivir de lo que ya acabó. Y así es como sucede la liberación. Un pensamiento a la vez, un momento de presencia tras otro. Necesitas entender que el pasado es un salón de clases donde ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Quedarte ahí es negarte a graduarte. La vida siempre te está invitando a avanzar, pero solo puede abrir la siguiente puerta cuando sueltas la manija de la anterior. El destino no se construye solo de logros, sino de despedidas a versiones viejas de quién eras, a creencias antiguas que te limitaban, a historias que ya cumplieron su propósito. Y cuando finalmente dejas descansar el pasado, algo extraordinario sucede. Empiezas a sentir ligereza. La vida vuelve a fluir, las ideas resurgen y la sensación de que el tiempo pasa se transforma en la certeza de que estás evolucionando. Recuerdo claramente un periodo en el que todo parecía derrumbarse. Había perdido contratos importantes, mis inversiones se estaban desmoronando y por un instante el patrón mental viejo empezó a acecharme. Ese pensamiento silencioso, casi invisible que decía, quizás ya llegaste a tu límite, y casi me lo creí. Pero en un momento de silencio me di cuenta de algo fundamental. El límite no es el final, es el punto de inflexión. Cada vez que sientes que ya no puedes más,
El universo solo te está mostrando que es hora de liberarte de tu versión vieja. La incomodidad es el dolor del crecimiento. Te empuja más allá de los límites que tú mismo te has trazado. Fue ahí donde aprendí la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte de la vida. Pero el sufrimiento es opcional porque nace de la resistencia a lo que ya es. Cuando luchas contra lo que está pasando, te vuelves rehén de tu propia resistencia. Pero cuando aceptas, aprendes y te entregas al proceso, descubres que el dolor puede ser la semilla de una fuerza que nunca imaginaste tener. Esto lo vi no solo en mi vida, sino en la vida de muchísima gente que entrené a lo largo de los años. Gente que perdió todo, pero encontró en sí misma una determinación que la comodidad jamás habría despertado. La mente tiene una tendencia natural a evitar la incomodidad, pero el crecimiento exige exactamente lo contrario. Ningún músculo se fortalece sin resistencia. Ningún artista crea algo grandioso sin cometer infinidad de errores. Ningún ser humano se expande sin enfrentar su propio miedo. Y es precisamente por eso que el fracaso es tan valioso. Revela lo que aún necesita ser transformado dentro de nosotros. El fracaso es solo un espejo, y el reflejo que muestra no es tu final. Es el punto donde comienza tu siguiente nivel. Aprendí que las personas que logran resultados extraordinarios no son las que nunca cometen errores, sino las que nunca dejan de intentar. Fracasan rápido, aprenden rápido y se ajustan rápido. Mientras muchos gastan energía lamentándose, ellos están probando el siguiente paso. Por eso la acción es tan poderosa. Rompe el ciclo del miedo. Cuando actúas, la energía empieza a fluir. La mente se abre y la duda pierde su poder. El movimiento crea claridad, y la claridad trae dirección. Necesitas entender que el miedo nunca desaparece. Simplemente cambia de forma. Y eso está perfectamente bien. Todavía siento miedo cuando empiezo algo nuevo. La diferencia es que hoy no dejo que me paralice. Aprendí a usar el miedo como brújula. Si algo me da miedo, es porque está fuera de mi zona de confort, y es precisamente ahí donde necesito ir. El miedo es prueba de que estás creciendo. Cuando empiezas a ver el miedo como una señal de expansión, deja de ser el enemigo y se convierte en tu guía. Por lo tanto, quiero que reflexiones profundamente. ¿Qué dejarías de hacer hoy si no tuvieras miedo? ¿Cuál sería tu primer paso si supieras que no podrías fallar? La respuesta a estas preguntas revela la dirección de tu siguiente salto. Y cuando des ese paso, aunque el resultado no llegue de inmediato, algo dentro de ti cambiará. Porque al actuar, le envías un mensaje claro al universo: confío. Y el universo responde a quienes confían. Nunca lo olvides. Los grandes arquitectos de su propio destino no son los que evitan el dolor, sino los que aprenden a bailar con él. Porque el dolor pule, refina y madura. Y un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que los momentos más difíciles fueron precisamente los que te prepararon para recibir lo que pedías. El destino no se construye en aguas tranquilas, se forja en las tormentas. Y cuando la tormenta pase, descubrirás que no era el viento tratando de derribarte, era la vida enseñándote a volar. Hay un punto en la vida donde necesitas decidir si seguirás siendo rehén de tu entorno o te convertirás en el tipo de persona que crea su propio entorno. Uno de los descubrimientos más profundos que he hecho es este. Nadie crece solo, pero nadie prospera en tierra estéril. La gente con la que te conectas silenciosamente moldea el curso de tu destino. La energía, las creencias y las conversaciones que permites en tu mente determinan la dirección de tus resultados. Por años me rodeé de gente que se quejaba del trabajo, hablaba de la falta de dinero y repetía que la vida era dura. Y sin darme cuenta, empecé a vivir exactamente así: duro, agotado y limitado. Mi entorno no solo me influenció, me condicionó. Todo empezó a cambiar cuando decidí juntarme con personas que pensaban diferente. Recuerdo la primera vez que estuve en un cuarto con gente que hablaba de metas, ideas, crecimiento y propósito. No entendía ni la mitad de lo que decían, pero una cosa estaba clara:
vibraban en una frecuencia diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el éxito no era suerte, era energía colectiva. La mente se expande en proporción al entorno que la reta. Si eres la persona más inteligente del grupo, estás en el grupo equivocado. Necesitas estar entre gente que te obligue a pensar en grande, a salir de tu zona de confort, a cuestionar esas creencias que te mantienen pequeño. Por eso te invito a reflexionar. ¿La gente que te rodea te expande o te limita? ¿Te recuerdan lo que es posible o refuerzan lo que es difícil? Las voces que escuchas todos los días, de la gente, las redes sociales, la televisión, ¿te acercan a tus sueños o te alejan de ellos? Esta podría ser una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Elegir conscientemente el entorno en el que tu mente va a florecer. Con cada persona que invitas a tu vida, también invitas su sistema de creencias. Si pasas tiempo con quienes creen en imposibles, pronto también creerás en ellos. Pero si te rodeas de quienes sueñan en grande y actúan con valentía, inevitablemente empezarás a vibrar en el mismo nivel. Es inevitable. Y justo por eso siempre digo, cambia tu entorno y el entorno te cambiará a ti. El destino se construye sobre las influencias que aceptas. No basta con desear una vida nueva. Necesitas crear las condiciones mentales y emocionales para que florezca. Elige las voces que alimentan tu fe, los ejemplos que te inspiran y las presencias que te elevan. Porque al final, lo que determina qué tan lejos llegas no es solo lo que crees, sino lo que el entorno a tu alrededor te recuerda constantemente que es posible. Si este contenido resonó contigo, si te hizo sentido, si te encendió esa chispa de «esto es lo que necesitaba escuchar hoy», entonces comparte este video con alguien especial. Podría ser un amigo, un familiar, alguien que se siente desanimado, atrapado en el pasado o con miedo de avanzar. A veces, un solo mensaje es suficiente para reavivar la fe de alguien, y tú puedes ser el instrumento de ese cambio. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta aquí, por permitirme entrar a tu mundo por un rato y compartir este camino de conciencia y transformación. Debes saber que nada pasa por casualidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti ya está listo para cambiar. Sigue adelante, sigue creyendo, porque tu destino no está escrito en piedra, se está formando justo ahora con cada decisión que tomas. Nos vemos en el próximo video.